Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos presentamos, bendito Señor, Dios, bendito Señor, Rey, Señor. y presentamos también tu palabra, Señor, Sí, para ministrarnos, Señor, nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, bendito Dios, con tu palabra, Señor. bendito Rey. Nosotros te damos gracias, Señor, porque tu palabra trae libertad, Señor. Tu palabra trae liberación, Señor. Tu palabra, Señor, sana y restaura, bendito Dios, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor. Y hoy, bendito Dios, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo vamos a exponer esto que tú nos has dado, Señor. Aquellos que naufragaron en la fe. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Bueno, hermanos, en el nombre de Jesús vamos a empezar con esta palabra de aquellos que naufragaron en la fe. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la fe? Vamos a Hebreos 11. Nos dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces miramos que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, como aquí dice, que en verdad sucederá. Estar es convencido de que algo que existe que aún cuando no se pueda ver. También miramos la fe, que es la que nos impulsa a caminar en la obediencia y creyendo. Entonces vamos a mirar a través del pueblo de Dios, que el Señor nos dejó como ejemplo todas estas cosas, como lo dice allí en la palabra de Dios, en Hechos, que todo esto quedó como ejemplo para que nosotros no hiciéramos estas cosas. Entonces, miramos a un pueblo que Dios Padre escogió, y este pueblo se llamó Israel. Este pueblo descendió a Egipto en momentos de hambre en la tierra, y allí se multiplicó y más tarde fueron oprimidos, que lo vemos en Éxodo 3:7. Ahí quedaron como esclavos por el faraón de Egipto. Y nuestro Padre, en toda esta situación, oyendo el clamor de su pueblo, levantó un libertador para su pueblo, para liberarlo, para llevarlo a una vida mejor en la tierra que había prometido a sus antepasados. Entonces miremos a Éxodo 3:7. Dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Entonces aquí podemos mirar todo esto. También miramos que entraron 70 personas a Egipto, y por la promesa que le había dado el Señor ahí en Génesis 46:3. Miramos Génesis 46:3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Entonces allí le estaba hablando el Señor a Jacob. Sí, estábamos viendo a Jacob, que el Señor le dio esa promesa, y vemos que entraron 70 y salieron 700,000, eso sin contar los niños. Eso lo encontramos en Éxodo 12:37. Dice la palabra de Dios, los israelitas salen de Egipto. Partieron luego de Israel, de Ramses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Vemos que el pueblo que Dios escogió vio a nuestro Padre, a nuestro Dios, cómo lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido de las manos de Faraón,
y viajaron por el desierto 40 años antes de llegar a la tierra prometida y vieron proezas, vieron portentos, vieron milagros que hizo nuestro Dios. Y lo podemos ver allí en Jeremías 32:20. Dice la palabra de Dios: tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Pero el corazón de este pueblo, del pueblo que Dios había escogido, no aprendió a ser fiel ni amar al Dios que estaba con ellos, que los sustentaba, que les proveyó, que estaba atento a sus peticiones. Allí lo vemos en Hechos 7:39. Ahí en Hechos 7:39, cuando está este varón Esteban, está dando el testimonio, ¿sí? Está testificando, está defendiendo, porque a él lo tomaron. Y entonces en Hechos 7:39 dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que les desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. Entonces vemos la actitud y el corazón que tenía el pueblo que el Señor había escogido, que ellos nunca aprendieron a amarlo ni con esa fidelidad ni nada de esto. Entonces este pueblo, aquí lo podemos ver cómo este pueblo naufragó en la fe, y a la luz de la palabra de Dios podemos ver ese naufragio por la falta de fe, por la desobediencia que tenían, por la rebeldía, porque ellos adoraron, hicieron imágenes, nunca tenían, Dios les daba, les enviaba maná, les envió carne cuando pidieron, todas estas cosas, todo esto que hizo nuestro Dios, pero eso no satisfacía al pueblo. Mira, hermana, que la palabra de Dios ahí en Hebreos 4 dice que todo eso no les aprovechó porque no oyeron con fe y por eso no entraron en el reposo del Señor. Sí. Entonces también miramos el naufragio de este pueblo por la desobediencia, porque no le fue fiel y porque se avergonzaron de ser sus hijos. Pero miramos a Abraham, al líder Abraham. A este caminó creyéndole al Señor y siempre todo lo que él hizo, el Señor se lo tomó en cuenta como justicia. Nos dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces aquí podemos ver que sí se puede, que el hombre puede ser fiel, que puede el hombre confiar, que tiene tropiezos, sí, pero el hombre puede confiar en el Señor y el Señor lo ayuda y lo saca de todas estas situaciones. En Jeremías también vemos que en los tiempos de Jeremías el pueblo de Israel estaba en apostasía y esto duró por muchos años. Y la mayoría de los profetas se levantaban las plegarias para que el pueblo se volviera y se arrepintiera por advertencias del juicio que vendría. Pero desafortunadamente el pueblo no respondió a estas advertencias. Y en Oseas y en Jeremías nos demostraron la gran frustración y aflicción que esto le causaba a Dios. Entonces miremos ahí en Jeremías 8:18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y en 9:3 de Jeremías. 9:3. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco, y no se fortalecieron en la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y
me han desconocido, dice Yahvé. Entonces nuestro Dios derramó su corazón revelando el efecto del comportamiento rebelde que su pueblo había provocado. Hermanos, entonces cuando nosotros voluntariamente nos desviamos del camino para andar en otros caminos, en otros lados, y dirigidos por pasiones personales y ambiciones, en vez de nosotros postrarnos ante el Señor y decirle que se haga su voluntad y no la nuestra, entonces, y muchas veces continuamos el camino descuidadamente sin tener presente y sin temor el Espíritu Santo. Sí. Y el Espíritu Santo está en esta tierra para guiarnos, Nos lo enviaron. para enseñarnos, para caminar con Él como compañero, como amigo. Para enseñarnos, para revelarnos, pero ¿y si lo contristamos? Entonces lo contristamos y nos hacemos indiferentes como si no estuviera, entonces vamos a acarrear problemas. Mira, hermana, que esto es bien importante porque muchas veces el cristiano ni se da cuenta que ahora es contristó al Espíritu Santo. Sí. No se da cuenta ni nada de eso. ¿Por qué? Porque hay veces no lo tienen en cuenta el Espíritu Santo en las cosas. Sí, muchos caminan sin esa dirección. Sin esa dirección del Espíritu Santo. Y muchos, como lo decimos cuando vamos a evangelizar, cójalo como coge a su amigo, como va con su amigo y le va contando, cójalo así y verá que usted va avanzando. Entonces miremos en Oseas 11, 8, 9. Dice la palabra de Dios: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte con Adama o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama todo mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces miramos cómo el Señor, en su misericordia y en su fidelidad, a pesar de todo lo que hace el ser humano contra Él, Él busca no venir con un juicio en esa forma, ¿no? Sino que Él trata con el hombre para que se vuelva a Él, para que empiece a santificarse. Por eso dice que el corazón de Él se conmueve dentro de Él y se inflama como toda esa compasión que Él tiene para no ejercer ese ardor, esa ira, ¿sí? Eso sobre el pueblo, sí. Eso es muy tremendo lo que el Señor hace. O sea, eso es como contener la rabia, como contener la ira y decir, contar hasta 10 y bueno, muy tremendo lo que hace el Señor con nosotros. Por eso dice, en este caso con Israel, ¿no? Entonces está el hombre allí, por eso el Señor nos dice que Él es Dios, que Él no es un hombre. ¿Sí? Para que se vea la diferencia entre el hombre y Dios, que nosotros, el hombre es vengador. Sí, y su corazón es malvado y perverso, como Él dice. Sí. Bueno, entonces Él habita en medio de su pueblo, pero muchas veces allí, como dijo, no entraré en la ciudad. Sí. Vamos a ver una situación también de aquellos que naufragaron en la fe. Entonces, o sea que nosotros podemos decir que Israel naufragó en la fe, ¿sí? Sí, pastor, porque acuérdese que de 20 para abajo pasaron a la tierra. En el desierto, todos quedaron postrados en el desierto. Sí, porque le faltó ir con fe, ¿no? Sí. Dice Hebreos. Entonces vemos cómo ese pueblo naufragó en lo que expusimos, en la falta de fe, por la desobediencia, por esa rebeldía que mantenía. Por eso el Señor nos dice ahí en Jeremías 8:5 que era una rebeldía perpetua. Sí. También vemos porque
Mira, Ellos, hermana, sí, ellos hermana. se avergonzaban de ser pueblo de Dios en muchas situaciones. Sí, se quejaban. Todas estas cosas que nosotros hemos leído y hemos expuesto en todos los temas, casi en la mayoría, como un ejemplo, ¿no? Mira, hermana, como lo dice en Hebreos 4:1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces esto es muy tremendo porque también igualmente nos está hablando a nosotros y el Señor nos habla, hoy nos habla, cada momento nos habla el Señor, pero aquí dice el Señor, dice, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Y ahora estamos en esa situación de que el pueblo está llamando, que es Dios Padre, está llamando a su pueblo al arrepentimiento, porque el pueblo ha entrado en un libertinaje. El pueblo muchas veces no conoce nada de Jesús, pastor, no saben por qué fue ese sacrificio, qué valía tiene la sangre. En el evangelismo nosotros allá en la plaza de mercado nos damos cuenta cómo el ser humano está tan apartado de Dios y que no conoce nada de Dios. Sí, pastor. Entonces uno queda como dices, Dios mío, este pueblo cómo está. Entonces, miremos otro que naufragó en la fe en Josué 7:1. O sea, cuando ya entraron a la tierra prometida y que iban a conquistar a Jericó. Sí, pastor. El Señor dio un mandamiento, ¿cierto? Sí. Entonces dice aquí el pecado de Acán. Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Sí, miremos aquí. Antes de esto, en el capítulo 6, en el versículo 2, el Señor le da a Josué, le da una palabra. Le dice, mas Yahvé dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Sí, entonces en el versículo 16 y 17 miramos. El mandamiento dice, y cuando los sacerdotes tocarán la bocina, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Yahvé os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Yahvé, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, en el versículo 19, pastor, por favor. Dice, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahvé y entren en el tesoro de Yahvé. Entonces aquí estamos viendo la palabra que el Señor le dio a Josué, que la reunió al pueblo y les habló, ¿sí? A sus guerreros, a sus príncipes, porque para la guerra iban los príncipes de cada tribu. Entonces vemos que Acán era de la tribu de Judá y era familia de Sera. Acán era un príncipe. Sí. Y vemos cómo Acán robó secretamente el botín de Jericó, sabiendo que le pertenecía a Dios. Sí. Y Dios lo castigó con la misma muerte porque él no tuvo obediencia, ¿sí?
Entonces miremos ahí en el capítulo 7, versículo 1 que estaba leyendo, pastor. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Zabdi, hijo de Zera, hijo de Judá, tomó del anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Entonces miramos aquí cómo fue esa desobediencia. Un príncipe del pueblo, ¿sí? Que le pudo más la situación, la codicia, el deseo sí, de tener estas cosas, ¿sí? Y entonces él no tuvo en cuenta la palabra, el mandamiento del Señor, y que podía acarrear todo ese problema en el pueblo. Uh-huh. ¿Sí? Él no le importó nada de estas cosas. Y mira que allí, hermana, y en el capítulo 7 mismo, ahí dice que cuando ellos fueron a conquistar ahí, o sea, hubieron unos muertos. Ajá. Y José se postró y dijo: ¿qué es lo que pasa, Señor? Si tú me dijiste que íbamos a vencer. Sí, allí lo vemos en el versículo 36, cómo el pueblo fue derrotado. ¿Sí? Uh-huh. Derrotado en la batalla a Jai. Entonces uh-huh, el corazón del pueblo desfalleció. Y dice que y vino a ser como agua. Entonces miramos en el versículo 7 del capítulo 7, el versículo 7. Los hijos y Josué dijo: ah, Señor Yahvé, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Entonces, hermana, es muy tremendo lo que está diciendo Josué, cuando él perseveró en la fe en todo momento. O sea, pasó esos 40 años en el desierto y todo murmuraban, y esos varones estaban firmes. Y allí, ya pasando el Jordán, y ya había conquistado Jericó, y cuando fueron a conquistar a Jai, allí fue el problema. Sí, pero tremendo. Sí, porque también era un líder, ¿no? Sí. Y estaba viendo todas las consecuencias de este pueblo por la desobediencia y lo que iba a pasar. Entonces, cuando él mira cómo fueron vencidos, ¿sí? Cómo fueron vencidos y que la batalla no la pudieron ganar. Entonces, a mí lo que me llama la atención y me parece tan bonito es que Josué habla con Dios. Sí, hermana, pero mira, también igual por una situación de Acán, uh-huh, o sea, el campamento, o sea, como el ejército, Israel, todo se detiene, porque sí, aquí dice que murieron como 30 personas, murieron. 30, sí. Entonces digo, tan tremendo cómo una situación de un hombre puede detener todo, y hasta el líder mismo llegar a decir esas cosas, ¿no? Como tú dices, habló con Dios. Sí, y que desfalleció el corazón del pueblo de ver que este pueblo iba ya a triunfar en Jai también para tomar esos territorios. Entonces el Señor, Josué habla con el Señor, con nuestro Dios Padre, y el Señor le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Entonces el Padre le dice: es que el pueblo ha pecado, el pueblo ha quebrantado mi pacto que yo les di, que yo les mandé. Entonces han tomado esa anatema, han hurtado, o sea, le estaban robando a Dios, sí, hermano, le estaban robando a Dios. Pero el Señor quería que la misma persona, porque los hizo pasar por familias, ¿sí? Y los hizo pasar por familias a cada uno para que dieran gloria al Señor. Entonces, sí, ahí en el versículo 14 nos dice: os sacaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus de Yahvé tomaré, se acercarán por sus familias, y la familia que Yahvé tomare
se acercará por su casa, y la casa que Yahvé tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé y ha cometido mal en Israel. Mira que lo que dice aquí, haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomado de la familia de los de Sera, y haciendo luego acerca a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar a la casa de los varones, y fue tomada Acam, hijo de Carmín, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y mire, pastor, que cuando la persona peca o va contra el mandamiento de Dios, cuando le dice Josué que se acercara y que le diera gloria y le diera alabanza al Señor, él no lo pudo hacer. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, aquí miramos cómo Acán responde en el versículo 20. Y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces aquí vemos cómo falló este varón, ¿sí? Cómo este príncipe, porque era un príncipe de la tribu de Mira, hermana, que Judá. en el versículo 21 es como lo que le pasó a Eva. Sí. Porque dice aquí: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y Eva también miró y codició el fruto. Y ¿sí? vemos a Judas también, que le pusieron las 30 monedas, y también el codicio. O sea, que es una cosa que se repite. Sí, entonces es una estrategia del enemigo, ¿no? Es un diseño donde ellos van caminando por el diseño de Satanás, como lo explicaba. Dice aquí: y lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Siga, ministro. ¿Seguimos? Sí. Dice aquí: y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahvé. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, y el dinero, el manto, el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Yahvé en este día. Y todos los israelitas y los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Yahvé se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Devolvámonos al al versículo 15, pastor. Entonces aquí miramos que el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto, o sea que él no tuvo en cuenta ni la familia, o sea, quedó ciego, ¿sí? Quedó hechizado, como dicen otros, ¿sí? Quedaron hechizados, quedó así, y caminó en esta, no se acordó de los hijos, no se acordó de la familia, no se acordó de Israel, no se acordó del Padre, de Dios. Hermana, no se acordó de todo el tiempo que estuvo en el desierto. No se acordó todo eso, y cómo el Señor abre el Jordán y pasan en seco, así como cuando se abrió el Mar Rojo, y toman a esta ciudad de Jericó, y todo quedó por el suelo, toda esa vivencia que había tenido, todo eso quedó por el suelo. Y de ver cómo el Señor le dijo a ellos que dieran 6 vueltas, y luego le dijo que dieran 7 vueltas, o sea, que las vueltas que ellos dieron fueron 13 vueltas, ¿sí? Y todo esto, este hombre caminaban en silencio, y luego todo, o sea, obediencia, pero con esto
hermano, por los deseos, por eso se naufragia en la fe, por los deseos de los ojos, porque por allí entró la codicia. Tremendo todo eso. Sí, él trató de obtener fácilmente lo que no le pertenecía. Vemos como Acán sustrajo el manto babilónico, el lingote de oro, los talentos de plata. Todo esto le pertenecía a nuestro Dios, ¿sí? Porque él le dijo que eso era. Entonces miramos, el sustraer es desfalcar a un amo. Entonces mire la gravedad que tenía acá. Entonces esta es otra forma, y casi es la misma forma desde el principio, como vimos en Eva, ¿sí? Sí. Entonces, de naufragar por los deseos de los ojos. A Acán se le olvidó que Dios era omnisciente, ¿sí? Que todo lo veía, y por eso murió apedreado y quemado. Entonces vemos las consecuencias. Miremos Hebreos 2 del 1 al 3. Dice la palabra: una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Gracias, pastor. Ahora miremos otro ejemplo. Los espías en Números 13. Entonces miremos la misión de los 12 espías. Voy a darles un recuento. Nuestro Dios Padre le dice a Moisés que envíe unos hombres. Son príncipes también, sí. son espías y son de cada tribu, son los príncipes. Sí, son príncipes. Ajá, que sí. reconozcan la tierra de Canaán, lo cual Dios le prometió, y Dios le daba a los hijos de Israel. De cada tribu enviaron un varón, y cada uno era príncipe entre ellos. Entonces Moisés los envió y les dio y les dijo qué tenían que hacer allá en esa tierra. Reconocerla y traer frutos, sí. Observar la tierra como es buena o mala, le decía él. El pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Entonces mire todas las indicaciones que le iban dando. ¿Cómo son las ciudades? ¿Habitadas? ¿Sí? ¿O son campamentos o plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Si en ella hay árboles o no? Y les decía, entonces cuando estén allá, esforcése y tomen el fruto de ese país, porque era tiempo de los frutos, ¿sí? De los primeros frutos. Entonces, estas fueron las indicaciones que le dio Moisés a los 12 príncipes de cada tribu. Entonces ellos recorrieron y reconocieron la tierra. Entonces esta gente sabía que era un territorio bueno, ¿no? Claro que pues ya el Señor les había dicho que fluía leche y miel, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Entonces ellos reconocieron la tierra y entraron a una ciudad que se llama Hebrón, y allí vieron a los hijos de Aná, que eran los gigantes. Entonces esto empezó en ellos a trabajar en su corazón, ¿sí? Lo que están viendo, igual que acá, igual que Eva. Fueron por vista. O sea, fueron guiados por vista. Por vista. Entonces, llegaron al arroyo de allá de Escol, y ahí cortaron ese racimo de uvas, el cual lo trajeron entre dos. O sea, que era una tierra como había dicho el Señor, ¿sí? Ahí quedaba confirmada la palabra del Señor. Y las llevaron, y llevaron granadas y llevaron higos. En ese trayecto de revisar la tierra, de observar y todo lo que Moisés les dijo, se demoraron 40 días.
O sea que esa tierra era muy extensa, estos terrenos de Canaán. Entonces vemos en el capítulo 13 y en el versículo 26 que ellos se presentan a Moisés y a Aarón. Dice la palabra de Dios, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces ellos iban confirmando lo que Moisés les dijo. Le mostraron el fruto de la tierra y dijeron: ciertamente en esa tierra fluye la leche y la miel. Y miren, estos son los frutos. O sea que el pueblo estaba viendo todo lo que y escuchando atentamente lo que decían estos hombres. También dijeron: las ciudades son grandes y fortificadas, y también vimos los hijos de Aná que habitan allá, los amalecitas, los jebusitas, los anamitas, los geteos, los cananeos, todas estas tribus que el Señor dijo que tenían que desposeer esto porque Él les daría la victoria. Entonces miramos en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Entonces aquí estamos viendo que este hombre se levanta, ¿sí? Porque ya había entrado ese temor en el pueblo, ya había entrado ese terror por los gigantes que se veían allí, ¿cierto? Entonces en el versículo 31 y 32 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Entonces miramos cómo hacen estos hombres, estos 10 espías, cómo hacen tambalear la fe y la palabra de Dios. Del campamento, sí, de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo Israel. Es que es muy tremendo. Sí. Y como tú decías, que eran 600,000, sin contar los niños ni las mujeres. Entonces, ¿cómo sería toda esa cantidad de gente? O sea, temiendo. Es muy tremendo. Es muy tremendo lo que es la murmuración, ¿sí? Sí. El no ver con los ojos que mira a Dios. Los ojos de la fe. Sí, los ojos de la fe con que el Señor les dijo: yo les entrego esta tierra, ¿sí? Y ustedes van a ser victoriosos. Hermana, es como este tiempo. El Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Y nosotros tenemos que caminar en esa palabra, hermanos. Esa palabra para el tiempo de hoy, esa palabra es verdad. Eso no es palabra que fue hace 2000 años que fue utilizada allí. Esa palabra sigue, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Y ella dice, y el Señor dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si el Señor nos está diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura, hermano, créelo. Créelo que es verdad lo que el Señor dice. Sí, ministro. Entonces aquí estamos mirando cómo estas 10 personas van desanimando a un pueblo. Bueno, hermana, ¿sí? Nosotros estamos leyendo que dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, ¿sí? A nuestro parecer como langostas, y así le parecimos a ellos.
Tremendo. Sí, tremendo. Ellos mismos sacaron su concepto, sacaron... Se mostraron en sí, miedo y se el mostraron como miedo, langostas. la cobardía, todo. Y no tuvieron en cuenta que el Señor siempre les daba el triunfo. Nuestro Dios es el Dios que pelea nuestras batallas. Él siempre está allí. Mira, hermana, que él se dio a conocer como Yahvé de los ejércitos. Sí, sí. ¿Sí? Y el Dios de los escudos sí, para ellos, porque sí, los acobijaba, los tenía. Entonces, seguimos ahí en el versículo, en el capítulo 14 y en el versículo 6. dice la palabra de Dios, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Yahvé se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahvé. No los temáis. Entonces, mire estos hombres, cómo tienen esa valentía, Esa fe. y esa fe, y de que el Señor les mandó y de Moisés, que les mandó a reconocer la tierra, y dan ese informe verídico. Hermana, es que miedos. es muy tremendo porque ellos mismos salieron de Egipto, Sí, y ellos vieron cómo el Señor los sacó con mano fuerte, ¿sí? Y ellos estuvieron los 40 años, estuvieron allí en el desierto. Entonces ellos se mantuvieron firmes en que Dios siempre estaba con ellos y que Dios los iba a defender de todas esas personas o todos esos gigantes que habían allí. Entonces, aún de los comentarios negativos, sí, hermana, porque entonces, esa es parte importante también. Sí, miremos la reacción del pueblo, ya con la información que le dieron los anteriores. Entonces ellos ya no tienen los oídos abiertos para esta situación, sino que ya están llenos de temores y de miedos. Ya escucharon a los 10. Y escucharon a 10, ahora ya no querían escuchar a estos dos. En el versículo 10 dice entonces: toda la multitud habló de apedrearlos. Tan tremendo, porque iban a apedrear a Josué y a Caleb. Dice: pero la gloria de Yahvé se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán? No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Yahvé y le dijo: lo dirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahvé, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú a Yahvé, y tu nube está sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo. Entonces, miremos el versículo 36 al 38, lo que les sucedió a estos hombres, a estos príncipes. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahvé. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces vemos cómo estos 10 espías
como dice allí, como el Señor les decía, que ellos habían estado con Él y cuando pasaron el desierto, ellos vieron todas estas cosas que hizo nuestro Las Dios, señales y las todo eso. señales y todo eso, pero eso no les ayudó a ellos. Entonces, vemos cómo ellos naufragaron estos 10 hombres, estos 10 príncipes, con el miedo, la cobardía, la rebeldía, la murmuración, ¿sí? El hablar una cosa que no era así, porque ellos dijeron que era una tierra que los tragaba. Entonces, vemos que por estas situaciones, estos hombres naufragaron en la fe. Hermana, y mire tan tremendo que no solamente el punto de que ellos naufragaron en la fe y murieron de plaga, sino que qué le pasó a toda la congregación de Israel. Dice en el versículo 34, dice, conforme al número de días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que eso fue muy tremendo para ellos, porque, o sea, se dejaron llevar por vista y, o sea, los 10 espías se dejaron llevar por vista lo que veían y todo ello, ¿cierto? Y toda la congregación de Israel se dejó de llevar fue por lo que oyeron, ¿sí? Entonces muy tremendo, por vista Adán y Eva, por vista Acán, ¿sí? Aquí fue el pueblo de Israel por lo que oyeron y los 10 espías por vista. Entonces, mientras que Josué y Caleb, ellos vieron y manifestaron, hablaron cosas positivas de esa tierra que fluye leche y miel. Entonces, sobre la congregación que se hizo al lado de los 10 y que iba a apedrear a Josué y a Caleb, el Señor los castiga a todo el pueblo de Israel. Entonces lleva a Moisés, lleva a Aarón, lleva a María, lleva a Josué y lleva a Caleb. O sea, muy tremendo, ¿no? Sí, lo mismo que, digamos, una parecida a la situación a lo que le pasó a Acán, que sufrió toda la familia. Toda la familia. Toda la familia. Aquí, por ser la familia de Dios, llevaron todos. Sí, muy tremendo porque el Señor les dice, por cada día, o sea, un año, o sea, 40 años, dice aquí el Señor, dice, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, ¿sí? Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Hermanos, continuemos con otro del pueblo de Dios, otros que fallaron. En la fe Naufragaron. Sí. Miremos a Hechos 5, del 1 al 11. Esta es una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos a esta pareja de creyentes que ellos habían decidido vender una heredad y colocar a los pies de los apóstoles todo ese dinero con que iban a vender la propiedad. Pero en el capítulo 4 del versículo 36, allí vemos otro creyente que se llamaba José o Bernabé. Entonces ellos también, miremos el versículo 32. Dice, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Sí, allí no habían necesitados, ¿sí? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces miramos que justo después de la donación de Bernabé, empieza lo de Ananías. Allí vemos que la iglesia estaba fortalecida, que había un solo corazón, que ellos vendían una sola alma, vendían también posesiones, vendían casas y las ponían voluntariamente a los pies de los apóstoles. Todo lo nadie los obligaba, nada de eso, ni nadie les decía tienen que traerlo, no. Es como la ofrenda, ¿no? Sí. Es la ofrenda. Todo lo traían allí para los necesitados. Entonces miramos cómo Bernabé, él también vende una posesión y lo pone allí a las manos de los apóstoles. Entonces, seguidito de él viene Ananías y Zafira, los de esta congregación. Entonces dice aquí en el versículo 3, dice, o sea, en el 2 dice que sustrajeron del precio de lo vendido, y la mujer también lo sabía, sí. ¿Cierto? Entonces ahí miramos lo que era sustraer, que es desfalcar a su amo, ¿sí? Sí. Entonces sigamos. Dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que había una falta de fe, porque pensaban de que pronto pasaba algo o lo que fuere. Dice aquí, entonces la palabra de Dios, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el problema viene después de que ellos dieron el donativo, ¿no? La ofrenda que prometieron. Sigamos en la... Mira, hermana, que, o sea, aquí es un punto en el corazón de las personas, ¿no? Que dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que entonces había un acuerdo. Sí. ¿Sí? Había un acuerdo de darse las cosas, porque si se sustrae algo, o sea, es porque ya había un acuerdo. Si está diciendo, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Sustraje del precio de la heredad. Al sustraer ese precio, entonces está diciéndole, se había hecho un acuerdo, o sea, todos estaban haciendo lo mismo. Dejó llenar su corazón. Sí, esta pareja. O sea, y tiene que ver también con la codicia, ¿no? Sí, pastor. Tiene que ver con eso, porque al retener parte de lo que debía de dar, entonces el apóstol Pedro le está diciendo, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Pero muchas veces, pastor, en las ofrendas o que uno da, y a veces digamos que uno tiene en su corazón dar esa parte, pero uno ve esa cantidad de dinero y como dice ahí, empieza Satanás a llenar su corazón. Depende de nosotros si dejamos que nuestro corazón se llene de esta situación. Porque es que mira, hermana, que bueno, con el diezmo es una situación donde es una ley, o sea, y tiene que cumplirla, y es una ley, porque, o sea, el diezmo es de la ley. Entonces, al uno dar un diezmo, es una ley, allí no hay tal tutía de sustraer algo. Pero en la ofrenda, que es la bendición, ¿sí? Y porque que viene del corazón. Viene del corazón, sí, que uno eso. se propone, ¿sí? Porque aquí dice, el apóstol Pedro le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Sí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, aquí está el punto, es de que
uno puede decir, bueno, voy a dar 200,000 pesos, ¿sí? A la iglesia. Y entonces, mientras llega el tiempo de llevar esa plata a la iglesia, entonces empiezan a surgir situaciones. Sí, Que, pastor. uy, no, 200,000 pesos, mejor voy a llevarle 150 porque es que voy a llevar a mis hijos al río, un ejemplo, ¿sí? Entonces, allí está el punto de que se había acordado en el corazón dar los 200,000 pesos, se había separado y después se empezó a sustraer Sí. de los 200,000 pesos. Entonces lo importante es que lo que uno se propone en su corazón debe cumplirlo, Hacerlo. ¿sí? Como dice, a ojo ciego. Nada de estar mirando todas estas situaciones porque es donde Satanás aprovecha, porque él es astuto y lo hizo con la primera mujer, ¿sí? Entonces nosotros... Hermana, mire que yo me pongo a pensar de que si esto hubiera seguido en la iglesia, yo creo que la iglesia estaría vacía. En el sentido de que es con el Espíritu Santo. La situación ya era, porque dice aquí, ¿para qué mentiste al Espíritu Santo? Pero ellos tenían algo en su corazón. Porque mire que Bernabé, Si dejaron entrar eso allí, sí, pues había algo. había algo, porque para poder entrar. mire que Bernabé vendió la heredad que él tenía y la puso. Él ahí no nos cuenta porque es seguida de Bernabé que puso esa ofrenda. Entonces empieza lo de los dos. De Ananías y Zafira. Pero entonces mira, hermana, que en este tiempo, ¿cuánta gente anda en mentiras, anda en una cosa y la otra? Y pues no pasa nada. Pero en la iglesia primitiva, estos dos cayeron muertos. Dice en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, le volvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? O sea, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? O sea, ahí está. El Espíritu Santo. Sí. ¿Y entonces qué pasaba? O sea, es que ese es el punto. Entonces yo me pongo a pensar, ¿es que ya no hay personas como el apóstol Pedro? ¿Ya no hay ministros como el apóstol Pedro? ¿O qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo, o sea, como que pasa por alto ya todo eso, ¿sí? Eso es lo que yo me pongo a pensar, ¿qué pasará? Entonces yo oía a un profeta que decía, vienen días, ¿sí? Vienen días como los de Ananías y Zafira. Entonces yo digo, Dios mío, cuando venga ese día como Ananías y Zafira, entonces, ¿cómo quedará la iglesia? ¿Sí? Entonces, aquí dice que, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor, en tentarlo? ¿Sí? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces vemos las consecuencias de este engaño, ¿cierto? Porque yo también me pongo a pensar, pero son creyentes, está el Espíritu Santo, están viendo todas estas situaciones, están viendo la unidad que hay en esta iglesia. Sí, porque todos tenían, dice que un solo corazón era. Sí, entonces, de un solo corazón y una sola alma. Vemos como también la codicia hace desfallecer un corazón. ¿Sí? Sí. Vemos que flaquea. Hermana, es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, y que muchos han caído y han sufrido en esa situación de ese amor al dinero. Sí, pastor, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo. Entonces miremos a Levítico 19:11.
Dice la palabra de Dios, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y en Efesios 4:27 también. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que turba, no el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Sí, pastor, miremos a Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Por qué dice esto? Dice el Señor que el Señor aborrece 6 cosas, aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces ahí podemos ver que esta pareja de creyentes naufragaron también en la fe por la codicia, ¿sí? Ahí vemos lo importante que es lo que uno se propone en su corazón de darle al Señor, cómo uno puede fallar de fácil. Hermanos, podemos ver otro náufrago de la fe. Vemos a Demas. Demas, el significado de Demas es hombre del pueblo. Demas era de Tesalónica, era un colaborador de Pablo. Después de que estuvo 5 años con Pablo, entonces Pablo le escribe a Timoteo para que se diera cuenta lo que había hecho Demas, lo que había apostatado, porque él no había apostatado, sino que él se había enfriado. Era en el primer amor, él se había enfriado y el efecto de todas estas cosas lo llevó al mundo. Entonces Demas se rindió a los encantos, vio las cosas magníficas que se presentaban en esa tierra, todo como brillaba, la música, todo esto lo fue a él cautivando. Entonces, toda esta situación que habían allá, donde estaba con el apóstol Pablo, que fueron a Roma, él vio todas estas cosas y amó primero esto que su propia vida. Él no estaba dispuesto a morir por causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor se enfrió. Entonces aquí vemos otra parte de cómo se puede naufragar en la fe. Mira, hermana, que en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, Él le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado el primer amor. Y entonces le dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído. O sea, que eso es una caída. O sea, como dice la palabra de Dios, que un abismo lleva a otro abismo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de que Demas se había enfriado y había dejado el primer amor, y después va a otro abismo, que es irse para el mundo, ¿sí? Entonces vemos como Demas, ve cómo el apóstol le escribe a los de Colosas, ¿sí? A la congregación de Colosas. Después de incluir los saludos, porque allí se va mostrando en los lugares donde estuvo con el apóstol. Entonces, en Colosas, él le habla, y va con el compañero de él, que era Lucas, el evangelista, el médico. Entonces, él le dice allí, cuando les incluye el saludo al de Colosas o a los colosenses, le dice junto al médico Lucas, el evangelista, y de otros acompañantes. Está Demas. También era un compañero que era Filemón.
a quien también le transmite esos saludos y le dice, Demas, mi compañero. Entonces miremos allí en Colosenses 4:14 y vemos cómo saluda. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludos a los hermanos que están en la Odisea. Un hombre que estaba trabajando, ¿sí? En la congregación y con el apostolado. Vemos también en Filemón 24, también vemos el saludo. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Luca, mis colaboradores. Sí, pastor. Está hablando de que Demas también era uno de sus colaboradores. ¿Sí? Entonces estaban como liderando todo ese grupo, a las iglesias. Estaban para la parte apostólica trabajando. Entonces miremos en el 2 de Timoteo como 4:10, cómo le habla allí. Y le avisa a su... Dice, instrucciones personales, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, sigamos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos que Demas estaba en el ministerio, pero claro, la situación de él es que su corazón se apegó a las cosas. Se inclinó al mundo. Se inclinó. Se le influyó el amor y se fue otra vez. ¿Cuántos hermanos en esos ministerios tan grandes se vuelven al mundo? Se vuelven al mundo. Se vuelven a todas estas situaciones que se habían dejado, porque estuvo con él 5 años, o después de 5 años es que le habla el apóstol a Timoteo. Entonces, hermanos, creo que hasta ahí vamos a trabajar con estas situaciones que le puede pasar a cualquiera, estos náufragos de la fe. Entonces, esto nos da a nosotros. Sí, hermana, mire que es importante lo que tú estás diciendo. O sea, y pedimos al Señor que cualquiera que esté dando estos visos, estas situaciones en el corazón de ellos, por ejemplo, vemos que muchas cosas fueron por vista. Acán, pero él deseó, él codició. Eva también codició. Varios hicieron esto de codiciar, otros despreciaron la palabra de Dios. Demas también despreció al Señor y por irse al mundo, ¿no? Sí. O sea, su fe se apagó. Entonces, mira, hermana, que en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire que aquí nos está diciendo que se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí. Entonces, mire, hermana, que esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque Ananías y Zafira cayeron en esto y se extraviaron de la fe, ¿sí? Y pues aún diciéndole, o sea, haciendo al Espíritu Santo como si no fuera nadie, ¿sí? Y también en Isaías 11 nos habla, 11:3, sí, gracias, donde el profeta Isaías habla acerca del Señor y de cómo caminaba el Señor, y entonces nos dice que Él se deleitará en obedecer al Señor y no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Entonces aquí podemos estar concluyendo sobre esto, el amor al dinero, y no dejarnos guiar por las apariencias, ni por los rumores, o sea, ni por lo que oímos, porque el pueblo de Israel en el desierto fue castigado por 40 años, ¿sí?
por oír estas cosas y creerlas, meterlas en el corazón. Y también el Señor nos dice que no juzgar por apariencia, o sea, por vista. Y esto, pues, Eva cayó, Acán cayó, y entonces es algo que nosotros debemos de tener en cuenta para esto que nos habla nuestra hermana acerca de los náufragos en la fe. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos haces mirar, bendito Dios, estas situaciones por las cuales pasaron estos hombres, Señor, hasta los príncipes, bendito Dios, de tu pueblo, Señor, cayeron en todas esas situaciones, Señor, por seguir la situación de su corazón, Señor, por dejarse, como dice, seducir por los ojos, bendito Dios, por los oídos, por lo que oyen, Señor, y no tener en cuenta tu promesa, tu palabra, Señor, y despreciar la presencia del Espíritu Santo en ese contristamiento que se le puede hacer o esa resistencia, bendito Dios. Nosotros, Señor, te pedimos por tu pueblo, bendito Dios, para que tú obres, Señor, cada día en tu pueblo, Señor, para que lo afirmes, Señor, para que cada uno se mire qué hay en su corazón, qué es lo que está trabajando Satanás, qué diseño está haciendo para poder sacarlo del camino, para poder despreciar el trabajo que Dios le ha puesto, ese propósito por la cual vino. Señor, nosotros te pedimos, bendito Dios, que cada día afirmes a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo reargulla, bendito Dios, que se examine el corazón, bendito Dios, en esas cosas débiles que pueden caer y entregárselas al Señor, porque el Señor, Él nos afirma en esas debilidades que tenemos en nuestro corazón. Sí, Señor, solo es identificarlas, Padre. Solo ayúdanos, Espíritu Santo, a identificar esas debilidades que hay en nuestro corazón, Señor, para poderlas trabajar y fortalecerlas en la palabra tuya, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, bendito gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias por el entendimiento que le darás a tu pueblo también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.